Hola, bienvenidos una vez más a este proyecto de Dios en el cual estamos hablando desde el principio que Dios quería expresarse, aunque estaba pleno en la Divina Trinidad, estaba en plenitud, sin embargo quería expresarse, y en el segundo capítulo vemos que lo hace a través de la encarnación del Verbo. Esta encarnación del Verbo que es la exteriorización de la divinidad, y esto lo hace a través de Jesús. En el tercer capítulo vimos que como ya Dios se había expresado en el Verbo encarnado, se ocupaba algo, y que era que el hombre no era bueno que estuviera solo, y este hombre es Jesús, y se hace una compañía adecuada, la cual es la humanidad representada en Eva y Jesús en Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne. En el cuarto capítulo vemos cómo Dios manda que no coman, que no se separen, y vemos claramente cómo hay dos voluntades, tanto la divina, que es la que es perfecta y sabe qué es lo que conviene y lo que no, y la humana, que no sabe y se deja llevar por las pasiones. Y esto ocurrió. Vimos la realidad de las dos voluntades y cómo ellas se contraponen. La voluntad divina contra la voluntad humana cuando quieren dominar, y una no se subordina a la otra, en este caso la humana. Y en el quinto capítulo vimos cómo Jesús era destruido por esta realidad de la voluntad humana, que al separarse de Dios, o al quererse separar de Dios por hacer su propia voluntad, pues el mismo Cristo, el mismo Verbo encarnado, está siendo destruido interiormente porque su criatura se le quiere salir. Y al querérsele salir, pues él queda desgarrado, queda totalmente destruido porque su cuerpo se quiere separar de él. Sin embargo, él acepta esta realidad y tiene que sufrir las consecuencias de esta situación, y asume el destrozo de su persona. Y ya veíamos en Isaías 53. En el capítulo 6 vemos cómo esta realidad se vuelve una función que es la redención, y que a Cristo le toca resolver, que la redención es restituir al hombre donde se había quedado. Jesús tiene que padecer, pues, la redención, y la redención es reconstruir de cabo a rabo todo lo que es la humanidad, todos los hechos, todas las acciones de la humanidad. En el capítulo 7 vimos cómo era necesaria ya la justicia, el castigo y la misericordia. Y la misericordia no viene si antes no hay justicia. Y la justicia se vale de los castigos, y consigo no solamente Jesús es castigado, sino que también el ser humano, la criatura, debe de participar del castigo necesario, porque si no su soberbia crece y entonces no hay forma de rescatarlo. Y así obtendrá misericordia. Junto con la cruz ya de nuestros propios pecados, y con la participación que debemos de llevar en el sacrificio de Cristo. Y ya por último, en el capítulo 8 vimos lo que es la tercera renovación, y cómo esta realidad se vuelve viva
a través de Luisa, donde tiene que agotar todos los actos hechos de santidad humana, tiene que agotarlos hasta entregar la total plenitud. Y por eso en esta tercera renovación, a través de los escritos de Luisa, Jesús se da a conocer no solamente su humanidad, sino también su divinidad, y entonces le dice que esa realidad es porque había que rehacer, rehacer y reparar. ¿Y qué cosa? Los actos que no habían salido, que las criaturas no quisieron realizarlos, y los actos que se hicieron mal para hacerlos divinos. Tanto los que no se hicieron como todos los que se hicieron mal, aún los más santos. Y eso era lo que hemos visto hasta ahorita. El día de hoy veremos cómo todo en la escritura tiene un sentido, y veremos, aparte de lo que significan el número 40 en la Biblia, y que Jesús nos lo hace conocer a través de los escritos, veremos también el número, o trataremos de meditar sobre esta realidad de por qué tantos billones y billones de criaturas, de almas, han venido al mundo cuando tan solo se ocupaban algún número ya perfecto que Dios había establecido. Y esto es lo que más o menos veremos. Y pues veamos. Hemos conocido, sí o sí, que en las escuelas nos han hablado, la historia ha hablado de un tiempo antes de Cristo y un tiempo después de Cristo. Cuando en los libros de texto o en las historias últimamente han querido borrar eso, y todo tiene una razón, pero siempre hemos sabido, para referirnos a los tiempos, que se dice eso ocurrió antes de Cristo o esto ocurrió después de Cristo. Y ya sabemos que esta realidad fue que Jesús nació en el año 0. Vamos, hay una diferencia de 6 años por ahí, pero no es el tema. El caso es que sabemos que en el año 0 nace Cristo. ¿Y qué quiere decir en el año 0? Que a partir de entonces nosotros tuvimos 1, 2, 3, hasta llegar ahorita hasta el 2024. Muy bien, ahorita estamos en el 2024 después de Cristo. Ok, ¿y cuántos años hubo antes de Cristo? Bíblicamente, pues están 4000 años antes de Cristo. Por ahí, cerca del año 2000 antes de Cristo, está Abraham. Y en el año 4000 antes de Cristo está Adán. Esto bíblicamente, claro está. Y ahí están, 4000 años más 2024, pues 6000 años, más o menos. Pero, ¿y esto qué? ¿Y cuándo llegará el fin del mundo? Porque si nosotros estamos hablando de que tendrá que llegar a un punto donde el fin del mundo, es decir, el fin de todo lo que conocemos, llegue, pues ¿cuándo será? Y Jesús ha definido el fin de los tiempos con el fin del mundo. Ha habido ya últimamente en estos tiempos, se han hablado mucho del fin de los tiempos y de otra del fin del mundo. Ya como que hay una diferencia entre esas dos realidades. Y el fin de los tiempos es básicamente el fin de los tiempos presentes, donde de alguna manera ha habido una situación de espera o de
los tiempos que se han, ¿cómo decirlo? Los tiempos que se han dado para cumplir un objetivo o para llegar a un punto. Y el fin de los tiempos ha empezado o ha llegado. De los tiempos que ya debían haberse cumplido. ¿Y que se cumplió? Vimos en el anterior video de lo que es este proyecto de Dios, que la tercera renovación se daba a través del conocimiento, de lo que la divinidad hizo, la divinidad de Cristo hizo en la humanidad de Cristo. Y esto nos lo dio a conocer a través de los escritos, o nos lo da a conocer a través de los escritos de Luisa Picarreta. Y es así como se cumple el fin de los tiempos de la espera de esta revelación. Y por lo tanto, se necesita una renovación, se necesita una purificación, porque se han acabado esos tiempos. Y como esos tiempos ya han concluido, pues esta renovación llegará sí o sí. A eso se refiere más o menos lo que es el fin de los tiempos. El fin del mundo se refiere más que nada a el punto donde ya no tendrá más sentido que el sol deje que la Tierra siga girando a través de su alrededor. Y entonces ya todo será consumado, como dice San Pedro en su carta, a través del fuego, y todos los elementos se derretirán, así lo menciona San Pedro en su carta, y todo volverá a Dios. Todo, ya. Entonces, es decir, ya por fin se agotó todo y todo volverá a Dios, todo estará consumado en plenitud y llegará el fin del mundo. Es decir, no habrá más tiempo en el tiempo. Y esta situación, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues vamos en el año 6000, completando los 4000 antes de Cristo y los 2000 que llevamos, donde hablamos de la tercera renovación, que es a través del conocimiento de los escritos que son los mismos escritos de Jesús, en los cuales Luisa es la que nos los da a conocer, pero reconociendo, como Jesús le dice, son mis mismos escritos, no eres tú la que escribe, soy yo el que escribe. Entonces son mis escritos. Y esta es la tercera, pero es la tercera y última renovación. Eso es. La primera en el diluvio, la segunda a través de la venida de Jesús a este mundo, fue hace 2000 años, y que lo ha hecho a través de entre los periodos de 2000 años. Y este último de Luisa Picarreta, que es el conocimiento de lo que hizo la divinidad de Jesús en la humanidad de Jesús. Bien, pero van 6000 años, decíamos. Pues cuando va a suceder lo que es el fin del mundo. Pues vamos a ver. Si Jesús vino en el año 0 y hubo 4000 años antes de Cristo, hablemos de números. Esto es, no me crean, Jesús utiliza los números, a mí no me crean, pero vamos a ver lo que dicen los escritos en un momento más, y cómo a Dios sí le interesa mostrarnos a través de números ciertas verdades. Y miremos, por ejemplo, si son 4000 años antes de Cristo,
y van otros 2000 después de Cristo, van 6000 años después de Cristo, van 6000 años en totalidad. Por ahí algunos investigadores o científicos, no sé cómo llamarle, hablan de 10,000 años. Sí, no, a lo mejor sí, la Tierra a lo mejor tiene más, pero yo le creo a lo que dice Jesús. Los científicos han sacado infinidad de años, miles, 10,000 y más, pero hay que entender que, por ejemplo, hay equivocaciones claras. Por ejemplo, usan el método este que se llama la prueba del carbono, donde las cosas se sabe la edad antigua en base al sol que penetra en la materia, sus propiedades, y la materia alcanza si no me equivoco, alcanza a retener estas propiedades, y en base a eso se basan, valga la redundancia, en la cantidad de años que tiene tal objeto, porque de alguna manera el sol ha impregnado a partir de un punto y que de ahí empieza y le da. Bien, pues ha habido claros ejemplos de que el carbono 14 ha fallado en base a algunas cosas exteriores que ocurren, como el fuego. El fuego es capaz de impedir el conocimiento de la prueba del carbono 14 exacto, y ya no dan con las fechas. Se puede decir que hay objetos que todavía no existen supuestamente, pero ya existen en base a las pruebas del carbono 14, algo así, o que han tenido muchos más años cuando en realidad tienen poquísimos años, porque la prueba falla. A lo mejor no me estoy dando a entender, pero lo que quiero decir es que los científicos nunca van a tener una prueba contundente de las realidades, porque Dios también confunde. Trata de confundir los conocimientos malsanos de aquellos que quieren confundir a los demás, de aquellos que no tienen buenas intenciones. Entonces, es pura palabraduría lo que estoy diciendo, pero a donde quiero llegar es que Jesús claramente ha dicho a través de sus escritos que la tierra empezó, no la tierra, el ser humano lleva sobre la faz de la tierra 4000 años antes de que Él viniese al mundo. Esto queda para nosotros claro según lo que dice Jesús en revelaciones privadas. Y vamos a leerlo. Y van otros 2000, van 6000. Muy bien. Creo que ya he hablado mucho sobre esto y dice, voy a hablar así. Voy a aventar palabras al aire, voy a aventar ideas al aire y vamos a ver cuántas agarramos. Por ejemplo, hay un pasaje, si no me equivoco, que es el de Pedro, que dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Y aquí, si ponemos la creación en 6 días, un día representando 1000 años, serían 6000 años, uno por cada 1000 años por cada día. Y entonces iríamos en el sexto día de Dios, porque un día para Dios son 1000 años y 1000 años para Dios son un día. Iríamos en el año sexto, que es cuando hace al hombre. Cuando hace al hombre. Antes hizo toda la creación. Hizo las aves, el mar, todo lo que quieran. Pero en el sexto día hace al hombre. Crea al hombre. Hagamos en el sexto día. Curiosamente, en este sexto día, que es la plenitud, o que es el fin de los tiempos, Jesús, a través de los escritos del libro del cielo, nos dice que podemos alcanzar a ser
el hombre perfecto como Él, dándonos su divino querer. Y es el sexto día para Dios, 1000 años, 6000 años. Es decir, ya por fin ha realizado esta plenitud del hombre perfecto que es Cristo y que ya puede hacerlo a través de Eva. Ya puede sacar a Eva de sí, ahora sí. Ahora puede sacar a Eva de sí y puede decir, ahora sí, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y entonces es el sexto día, ya, en plenitud, porque ya alcanza una compañía, y lo hace a través de Luisa, una compañía igual a él. Y ya toda la humanidad puede tener esta realidad si la quiere, porque ya está disponible. Y eso en números. Vayamos a otro pasaje que, por ejemplo, Jesús, o en el Antiguo Testamento, donde vemos en el diluvio que antes de eso, es decir, antes del estamos diluvio, vemos cómo el hombre se corrompe y Dios dictamina, porque antes vivían 900 años como Matusalén y Adán y todos aquellos viejos que vivían muchos años. A partir de entonces, por ver la tanta corrupción, dijo Dios, no, ya, hasta aquí. De ahora en adelante van a vivir solo 120 años, ¿sí? Entonces, 120 años el hombre solamente vivirá 120 años. Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre vivirá solo 120 años. ¿A qué se refiere? Es decir, cuando se refiere al hombre, se refiere en totalidad. Y cuando se refiere a 120 años, hay que referir a qué tipo de 120 años. ¿A 1000 años? Entonces eran 120.000 años. No, es otro tipo de años. ¿Cuáles? Es decir, cada 50 años había un año jubilar. Había un año jubilar, de jubileo, de alegría, de gozo. Y así es, es decir, es un año tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, cada 50 años. Y se contaban 7 semanas de 7 años. Y en el último año, que era el 50, le llamaban el año del jubileo. Y en este sentido, este año de jubileo, pues ocurrían muchas cosas extraordinarias, entre ellos la liberación de la esclavitud y el perdón de muchas cosas, etcétera, etcétera. Y de alguna manera era el recordatorio de la presencia de Dios en el pueblo. Esto lo vino celebrando el pueblo judío, claro está. Sin embargo, estos cada 50 años, que son así, se van cumpliendo hasta el día de hoy. Si cuentan 120 años de jubileos por 50, da 6000 años. Y otra vez, estoy hablando de palabras y números, pero en realidad van 120 años de jubileo. El pueblo de Israel celebra estos 120 años del jubileo de cada 50 años, son 6000 años. Y coincide también con ese número. Es decir, el hombre solo vivirá, el hombre corrupto, porque vivió en esa realidad de el arca de Noé antes de manera tremenda, de manera bestial, de manera que no pudo haber encontrado un momento peor. Y por eso Jesús recordará que vivirán los hombres de los últimos tiempos, los hombres que vendrán, vivirán peor que en el diluvio. Y entonces eso no se puede tolerar. Así que también habrá una destrucción. Y
últimamente hemos escuchado visiones, manifestaciones de santos, de virgen, de videntes, y entre ellos los de Fátima, que ya estamos a las puertas. Fátima, que está aprobada por la iglesia. Garabandal, que está en ese proceso. Y bien, que estaba diciendo que estamos viendo lo de la realidad, que viene un castigo tremendo, como nunca antes había habido. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la purificación. Jesús dice que hará una tercera renovación, una tercera y definitiva renovación. ¿Para qué? Para acabar con esa generación y poder dejar que entre la nueva generación a la tierra prometida, para darles a ellos sí la posesión de la tierra prometida. Y bien, otros números más. Y vamos a otro número. Por ejemplo, en la creación dura 6 días, más el séptimo de descanso, que es el que representa el descanso de Dios. Pero vamos a decir que ese séptimo día se supone que es el descanso de Dios. Se supone, una de dos, vamos viendo. Porque aquí hay una situación donde, por ejemplo, se supone que en los 6 días ya se acabó la creación. En los 6 días. Entonces, ya no hay nada que hacer. Solamente hubo 6 días. Sin embargo, Jesús, cuando le reclaman los fariseos que por qué trabaja en día sábado, Jesús dice: hey, mi Padre trabaja, yo también trabajo. A ver, ¿cómo es que el Padre va a trabajar si se supone que ya hizo la creación? Y si está trabajando, quiere decir que todavía no está acabada la creación. Porque si el Padre trabaja, no hay descanso. O se trabaja o se descansa, pero no las dos cosas. Entonces, si Jesús dice claramente que su Padre trabaja, porque le preguntan: hey, debes descansar en día sábado, es el día séptimo, es el Sabbat, descansa. Así como Dios descansa, nosotros no, dice Jesús, no puedo descansar. ¿Por qué? Porque mi Padre trabaja. Oye, pero es el Sabbat. Sí, pero mi Padre trabaja, yo también trabajo, aunque sea el séptimo día. Es decir, hay que trabajar en ese día. Jesús está diciendo que hay que trabajar en ese día. En el supuesto día de descanso, o en el antiguo día de descanso, que no hubo descanso porque el hombre se supone que el hombre iba a dejar descansar a Dios. El hombre se supone que iba a dejar descansar a Dios, cuando en realidad le dio más trabajo. El hombre, al no pecar, debía dejar descansar a Dios y todo se iba a realizar. Pero el hombre peca y hay un séptimo día que no se descansa, se trabaja. ¿Por qué? Porque el hombre puso a trabajar la realidad de Dios. ¿Y cómo? Ok, se supone que iba a descansar. ¿Cómo? Veamos. Esta realidad, si Adán y Eva superan la prueba, por ahí hay un escrito: una vez que Eva peca y Adán peca, Jesús le dice a Luisa que si Adán no peca y hubiera visto a Eva pecar, ya la hubiera visto desnuda, y Adán no cae en esta realidad. Si Adán lleva a Eva con Dios, Dios le borra, la perdona. Si Eva se arrepiente, la perdona y le borra la memoria de lo que había hecho. Es decir, la iba a dejar limpia, purificada, y no había problema.
seguía el plan en proyecto. ¿Cuál plan? El plan de descanso de Dios. Y Adán, pasando la prueba, pues, ¿qué iba a suceder? Que iba a venir un cierto número a través de ellos, de Adán y Eva, un cierto número de seres, de almas, de criaturas que iban a ser divinizadas para que completaran el número que Dios había planificado desde toda la historia para poder expresar toda su realidad a través de estas almas, toda su realidad. Es decir, Jesús iba a transmitir toda su humanidad, toda su divinidad y expresarla a través de estas almas que iban a ser humanas y divinas, iba a poder expresar la totalidad de su humanidad y de su divinidad a través de estas almas. Y una vez que Jesús expresara toda esta, es decir, por ahí hay una lectura, la acabamos de escuchar en otro audio de las lecturas del libro 11, creo que es la lectura 11, el volumen 11, la lectura 60 del volumen 11, donde expresa que Jesús queda, ¿cómo se dice? Extasiado. Se queda por fin su humanidad queda extasiada en Luisa y también su divinidad queda extasiada en Luisa. Y le dice, ¿esto qué quiere decir? Que es la totalidad de mi humanidad la que se dona y es la totalidad de mi divinidad la que se dona al ser amado. Y entonces esto iba a ocurrir a través de Adán y de todas las almas que vinieran. Y iba a ser una cierta cantidad, un número específico de estas personas, de estas almas. Y nada más, y nada más. Entonces, nadie más iba a ser llamado a la existencia más que estas almas. Solamente un cierto número, punto y se acabó. Sí o sí. Y todas las obras de Dios, las que dice San Pablo, que fuimos hechos en miras a las buenas obras, son estas obras que Dios iba a sacar a través de estas almas. Bien, entonces, está esta realidad que no hubo descanso porque no se cumplió el objetivo y entonces hay que hacer un día de descanso, trabajarlo sí o sí y darle porque hay que llevar a cabo la realidad de esta vida que había caído en pecado, restituirla. Y eso fue lo que ocurrió. La expulsión, cuando Dios debía descansar, en realidad Dios quedó expulsado y había que restituir todo. Y por eso Cristo viene y dice, no hay que restituir, ¿cuál descanso? Hay que restituir el día sábado. Entonces, significa que si Jesús obraba en día sábado, que era supuestamente el paralelismo, es decir, lo mismo que lo que representaba que el hombre debía descansar en día sábado, lo mismo que Dios descansa en el séptimo día. Entonces quiere decir que si Jesús viene y hace obras en día sábado para el bien del hombre, quiere decir que hay un día donde Jesús va a obrar sí o sí para realizar el bien del hombre y ponerlo en el punto de la plenitud, curarle la vista, sanar a los paralíticos, y es lo que le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que está sucediendo hoy. Los paralíticos caminan, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios y un año de gracia del Señor se ha manifestado. Vayan y cuéntenle a Juan que estos son los signos. Entonces, los signos son estos, que el año de gracia del Señor se va a manifestar, sí o sí. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con estos 7 días? Pues que estos 7 días quedan atrás. ¿Cómo que quedan atrás 7 días? Si lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Lo antiguo ya queda atrás,
lo nuevo empezará. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Oyes, los 7 días ya pasaron. Y entonces tiene que venir un nuevo día. Y vamos a leer Catecismo de la Iglesia Católica, nomás para checar este detalle. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2174, con el título que dice así: el día de la resurrección, la nueva creación. ¡Wow! Con eso ya. El día de la resurrección, la nueva creación. Numeral 2174. Y dice así: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Entonces quiere decir que primero es el primer día de la semana. Así de sencillo. Domingo, día del Señor. Ya le pusieron nombre después. Pero es el primer día de la semana, que es el domingo. Y es el primer día. Y sigue. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Ok. El día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. Es decir, la primera creación es la de los 6 días. Sin embargo, Cristo, a través de ese primer día, que es después del sábado, y que es el día de la resurrección, y que es el domingo, se recuerda lo que es la primera creación, como por así decir, es lo que ocurrió en aquel momento. En este momento está ocurriendo de manera nueva, no de nuevo, de manera nueva. Y entonces sigue el texto y dice: en cuanto es el octavo día, el octavo día quiere decir que hay un octavo día. Ya no hay un noveno, no hay un séptimo, hay un octavo día, un único día, y es el octavo, que sigue al sábado. Significa la nueva creación. Significa la nueva creación. Ese octavo día es la nueva creación, inaugurada con la resurrección de Cristo. Es decir, ¿cuántos días hay? Nomás un día. ¿Cuál día? El octavo día. No hay otro. Los otros ya pasaron. Dice un poquito antes: este es el día que ha hecho el Señor. Exultemos y gocémonos en él. Este es el día domingo, el día de la resurrección, que ha hecho el Señor. Que ha hecho el Señor, es decir, Él hizo el domingo. Él hizo la resurrección. Él hizo la nueva creación en un solo día. ¿En qué día? En el octavo. Bien, ya cumplimos 8 días. Los 7 días antiguos y el octavo y único día. ¿Qué es esto? Si un día para Dios son como 1000 años, ¿qué significa? Que habrá 8000 años. Estamos hablando de esa realidad, más o menos así. ¿Y cómo yo me atrevo a decir esta realidad? Ahorita vamos a ir a la lectura que decíamos. Ahora sí, agarrémonos de donde podamos, porque vamos a ver de qué se trata esto. Es del volumen 22, la lectura 25. Y es en los párrafos más en los últimos renglones. En los últimos 10, 15 renglones más o menos. Dice: hija mía, el número de 40 días de mi vida, aquí abajo, es simbólico y significativo. Ahí estamos empezando a ver que Jesús sí utiliza los números para expresarse. 40 días desde que nací, quise estar en la gruta de Belén, es decir, allí en donde estaban, después de nacido. Símbolo de mi voluntad divina, que mientras estaba en medio de las criaturas, estaba como escondida
y fuera de la ciudad de sus almas. ¿Qué está diciendo? Que esos 40 días que pasó Jesús en la gruta de Belén, ahí en el establo con los animales, él estaba pasado por ignorado. Y mientras todos estaban en sus casas calientitos y haciendo el mal que querían, porque no podían acoger al Rey de Reyes, al verdadero Dios por quien se vive, y lo tuvieron en un establo, así estaba Dios con la humanidad, lejos y como ignorado, escondido, fuera de la ciudad de sus almas, es decir, nadie lo quiso recibir a Dios. Y así Jesús dice, como nadie quiso recibir a Dios y se encontró Dios siempre fuera de las almas, así yo tuve que pasar por el mismo dolor de la divinidad. Y lo tuve que representar en mi humanidad esta realidad. Entonces sigue. Y yo, para reparar los 40 siglos, ahí viene, aquí viene. Yo para reparar los 40 siglos de voluntad humana, ¿qué quiere decir? 40 siglos de voluntad humana. ¿Cuánto es 40 siglos? 10 siglos equivalen a 1000 años. 40 siglos equivalen a 4000 años. Yo para reparar 40 siglos o 4000 años de voluntad humana, ¿de qué está hablando? De los 4000 años antes de que Jesús viniera. Ahí está claro. De Adán hasta Jesús han ocurrido 40 siglos, o sea, 4000 años. Aquí Jesús lo dice. De voluntad humana. Porque vivieron solo de voluntad humana y hasta que alguien vino a vivir en voluntad divina. ¿Quién? Su madre, la Madre del Cielo, la Virgen María, vive voluntad divina. Y entonces Jesús, que también tiene la voluntad divina por lógica, sí, ya en la tierra ya se encuentra esta belleza que no se había encontrado en 40 siglos. Hasta que llegó María y llegó Jesús. Dice, y yo para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quise estar por 40 días fuera de la ciudad en una vil choza a llorar, gemir y orar, para llamar de nuevo mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio. Es decir, él quiso vivir esta realidad en una choza, en una vil choza, dice así, para reparar esta realidad de la ausencia de Dios a causa de la voluntad humana que no permitía a Dios obrar, y que Jesús viene a palparlo y a vivirlo en una situación tan difícil como era aquel lugar. Perdón. Y sigue, para darle su dominio, o sea, devolverle su dominio a la divina voluntad, y después de 40 días, después de estos 40 días de estar ahí ahí en ese lugar con los animales, salí para presentarme al templo, que es cuando lo llevan al templo a los 40 días, acordémonos de ese pasaje, que a los 40 días llevan al niño al templo después de salir directamente de la gruta de Belén, y revelarme al santo anciano Simeón. Era la primera ciudad que llamaba al conocimiento de mi reino, es decir, por fin se dio a conocer después de 40 días, eran representados estos 40 días por los 40 siglos, es decir, por los 4000 años que Dios había estado ausente por la voluntad humana, que a partir de Jesucristo ya por fin Dios se hacía realmente presente entre los hombres y no estaba escondido fuera de la ciudad, sino que ahora ya se presenta en la ciudad a través de Jesucristo. Era la primera ciudad que llamaba al conocimiento de mi reino, y fue tanta su alegría que cerró los ojos
el viejo Simeón, a la tierra para abrirlos a la eternidad. Ya está. Y sigue y dice, 40 días estuve en el desierto y después, súbito, hice mi vida pública para dar a las criaturas los remedios y los medios para alcanzar el reino de mi querer. Ahí está. Otra vez, 40 días en el desierto. Y esto es para dar a las criaturas los remedios y los medios para alcanzar el reino de mi querer. Es decir, que a través de estos 40 días en el desierto, Jesús va a obtener los medios necesarios para la humanidad, para que las criaturas puedan alcanzar una vez más la vida divina, el reino de su querer sobre cada uno de ellos. Y sigue, 40 días quise estar sobre la tierra. Aquí viene, 40 días quise estar sobre la tierra después de mi resurrección. Ahí está. Para confirmar el reino del fiat divino y sus 40 siglos del reino que debía poseer. Aquí está ya. Los primeros 40 días eran para reparar. Eran por la ausencia de la divinidad que la voluntad humana había decidido apartarse, y llegando a la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se hace presente a través de María y por fin ya no está fuera de la ciudad, sino que regresa y ya está entre los hombres, ya reconocen sus maravillas, aunque lo maten, claro está, o lo matemos. Pero esa es la primera parte. Los 40 días en el desierto son para recuperar para los hombres las gracias necesarias y los medios para obtener el reino del divino querer para nosotros. Él los obtiene para nosotros. Y entonces dice, eso ahí no queda. 40 días estuve sobre la tierra cuando yo ya pude haberme ido después de resucitar. Pero no, lo que quise era confirmar, después de mi resurrección, confirmar el reino del fiat divino aquí y sus 40 siglos de lo que va a pasar, es decir, del reino que debía poseer. Ahí está. Entonces, va a haber 40 siglos de reino, 40 siglos del reino de Dios presente sobre la tierra. ¿Y cuáles son estos? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comenzó? En este sentido, si habla de 40 siglos vividos de solamente vida humana y llega Jesús y por fin hay vida divina y a partir de ahí hay reino de Dios sobre la tierra, entonces quiere decir que a partir de ahí otros 40 siglos vendrán. Es decir, entonces si se parte antes de Cristo 4000 años, 40 siglos, después de Cristo 4000 años, 40 siglos, 8000 años en total, 7 días antiguos, el último día es el día de la plenitud. ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Pues Jesús dice aquí que al menos 40 siglos debe haber el reino de Dios sobre la tierra, por así decir. Entonces, esta es la realidad. No nos asustemos porque aunque se habla de fin de los tiempos, sí, vendrá un tiempo de restauración, de purificación y de renovación sobre la tierra, que será a través de la divina voluntad, que será a través de esta realidad de vivir
lo que Dios quiere que vivamos y de poseer por fin la perfección de lo que es el hombre, hasta alcanzar la plenitud y la perfección de Cristo. Entonces, son 40 siglos antes de Cristo, 40 siglos después de Cristo y Él en medio. Él como centro de la historia humana representa esta realidad de yo vengo a restaurar los 40 siglos y vengo a darle vida a los siguientes 40 siglos. Así de sencillo. Y en Luisa alcanzamos la plenitud de vivir esta realidad y quedarán estos 2000 años para poseer en plenitud esta vida divina en la cual estamos llamados todos los que conozcamos el divino querer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla la totalidad de los que han de venir a vivir la divina voluntad. ¿Cuántos? El número, ¿quién lo sabe? El número, ¿quién sabe de cuántos vendrán? Dice en la carta de Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí habla de hasta que se complete un número. Si habla específico de sus consiervos, probablemente sean estos que han sufrido la abnegación más grande, porque Jesús dice, por ejemplo, que la renuncia más grande es la renuncia de su voluntad. Esta es la abnegación más grande. Este es el martirio más grande y la entrega más grande que pueda haber. La renuncia de la voluntad. Y dice, hasta que no se complete el número. Así de sencillo. Hay un número específico. Por ahí Jesús en una lectura, no recuerdo cuál, dice que Él, la divina voluntad, pone como un baúl lleno de monedas, de tesoros. Y dice que manda a sus ángeles, algo así dice el escrito, por ahí a ver si me lo encuentro después. Que manda a sus ángeles y les dice, a ver, vayan y vean cuánto han agarrado. Y dicen, no, pues casi no han agarrado. Ah, pues ahí déjenlo. Que agarren, hasta que agarren y agarren y agarren. Muy bien. Cuando agarren lo último, ya se completa y ya se acabó. Es decir, cuando todo sale, cuando todo se aprovecha, es cuando se completa. Entonces, la raza humana no dejará de existir hasta que se complete el número. ¿Cuándo se completa el número? En estos 8000 años que Jesús ya de alguna manera ha dicho en la lectura esta del volumen 22 que vino a reparar 40 siglos de santidad, no de santidad, vino a reparar 40 siglos y a padecer lo que 40 siglos de vida humana habían hecho. Pero que ahora había que poner sobre la faz de la tierra esta realidad de los 40 siglos de la voluntad divina. Y comenzaron con Jesús. Con Jesús comienzan y entonces Él, a través de esta situación, puede manifestar esta realidad. No dice cuándo, pero es muy probable que eso empiece porque Él fue María, que es la primera, y Jesús claramente junto con él, con ella. A partir de entonces, pues el reino, dice, de hecho Jesús dice, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios ya está aquí. Esas son las palabras que él utiliza para el reino de Dios.
Por lo tanto, Jesús es el reino de Dios que se hace presente sobre la tierra y que Él puede hacer posible que esto se manifieste a través de un alma como es Luisa Picarreta. Y si va a durar 40 siglos, es decir, 4000 años más, estamos pensando que es a través de su venida, porque es el reino de Dios quien se hace presente en él. Bien, debe de concluir con un número específico de almas que puedan extasiar la vida humana de Jesús y extasiar la vida divina de Jesús. Y ya dijimos que extasiar significa que se va a derramar todo lo que es Él, es decir, todo lo que es la humanidad, la va a extasiar, a derramar, a exponer, a manifestar en una criatura. Y esto se lo dice a Luisa: yo he manifestado toda mi persona en ti, mi humanidad. Y también le dice a Luisa que ha manifestado toda, es decir, Luisa se sorprende y dice: ¿cómo? ¿Tu divinidad en éxtasis? Sí, mi divinidad en ti se va a extasiar porque me voy a dar todo. Toda mi humanidad se da, también toda mi divinidad se da. Y esto fue hermoso, esta lectura. Por ahí la tenemos en algún audio. Lectura 60 del volumen 11 del Libro de Cielo. Está hermoso ese video, hermoso. Esa lectura está extraordinaria. Entonces, hay un número específico y mientras no ocurra, vendrán y vendrán y vendrán y vendrán y vendrán y vendrán y vendrán almas sobre la tierra. Aunque vivan santidad humana, Dios no es desesperado. Dios tiene que sacar un número específico porque dentro de ese número específico se manifestará todo lo que Dios quiere sacar. A través de Luisa lo saca, se extasía, pero lo va a dar a conocer en cada una de las personas que vivan esta realidad. Va a sacar todas las nuevas creaciones, las va a realizar a través de estas almas que vivan el divino querer. La misión de Luisa era que ella pudiera ser el depósito de toda la realidad humana de Jesús y de toda la realidad divina de Jesús. Ella es el depósito. Ahora, quien quiera puede tomar de ella y entonces puede conocer lo que Dios es a través de las almas que se acercan al divino querer. ¿Por qué? Porque cada alma que entre a la divina voluntad será una nueva creación, porque Jesús no repetirá en ningún alma repetirá lo mismo. Porque Luisa en una lectura le dice: oh Jesús, todos iguales, todos bellos, todos hermosos, todos igualitos. Y dijo: no, hija, no, ¿qué estás entendiendo? Dice: eso sería una falta para nosotros, para nuestra gracia, sería una falta para la magnificencia de Dios, sería una falta hacer todo igual. Imagínate, dice, que todo fuera cielo o que todo fuera mar. Eso no es posible para Dios. Eso sería una ofensa para Dios. El hecho de que Dios haga todas las cosas iguales, si el hombre cree que Dios hace todas las cosas iguales, sería una ofensa gravísima, grandísima. No, la ¿cómo se puede decir? No sé cómo decirlo. La pluralidad de realidades que hay, la infinitud y de diferencias que existen, en eso está la belleza. ¿En qué? En que el mar no son las nubes, en que las nubes no es la montaña, en que las montañas no son los árboles, en que los árboles no son los pájaros, en que los pájaros no son el viento, en que el viento no es la tierra,
y así sucesivamente. Aún entre las plantas y entre las flores no encontrarás una única realidad, sino infinitas posibilidades de belleza que existen en estas realidades. Ya no sé qué estoy diciendo, pero Jesús le llega a decir esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Luisa le dice todos iguales, le dice, no, no te equivoques. Cada uno de nosotros o de aquellos o de cuales alcancen a vivir el divino querer es como que toman del baúl de los tesoros aquello que Dios quiere manifestar y lo poseen. Y entonces Dios manifiesta en esta criatura que vive en el divino querer, va a manifestar algo que Dios quiso sacar de sí. Y esto se puede ver, por ejemplo, en una flor mostró un olor, en otra flor mostró una belleza, en otra flor mostró una grandeza, en otra flor mostró una particularidad muy específica, en otra flor mostró una complejidad, en otra flor mostró que podía alimentar, y así infinitas posibilidades, porque Dios es infinito y no se agota. Y en cada parte de la creación hay una cosa que Dios quiere manifestar. La flor no es Dios, pero Dios ha puesto en una flor una realidad de Él, un mensaje de Él para dárnoslo a conocer. Y en cada alma que viva el divino querer, será una nueva creación que podrá Dios darse a conocer, y será como que Dios se contempla a través de esta alma porque ha depositado en esa alma algo de Él. Y entonces, ¿por qué tantos seres humanos sobre la tierra si solamente iba a haber un número? De eso hablaremos en el siguiente capítulo de este proyecto de Dios. Ahora nos quedaremos con lo que Jesús nos dice, que durará este reino de su divino querer 40 siglos. ¿Por qué? Porque estos 40 siglos representan esta realidad de manifestar todo, de confirmar el reino del fiat divino que no se logró durante esos 4000 años primeros. Y a veces la gente curiosamente dice, mira, ¿cuántos años tienes en el vicio? No, pues que 20. Pues vas a tener 20 años para limpiarte. Lo dice así como de jugarrera, pero vamos, es como una anécdota o algo, un ejemplo así. Entonces, es más o menos esto, más o menos esta situación donde estos 40 siglos, 4000 años de la manifestación del reino que se debía poseer y que no se logró a través de Adán, y que iba a haber un número específico, ahora hay una cantidad inmensa, porque el mismo Apocalipsis dirá, y en el siguiente capítulo lo vamos a ver, pero vamos a leer este pasaje un poquito lo que dice. Y dice, después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Ahí está. Una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Es decir, para los que van a vivir la divina voluntad hay un número específico. Y ya se miró. Vamos a ver
hasta que no llegue, se complete el número. Es decir, hay un número que sí se va a conocer y que son unos cuantos, es un número específico. Pero aquí vimos que hay una muchedumbre inmensa que nadie puede contar. Es decir, dos realidades. Un número que sí se puede contar y otro que nadie puede contar. Así de sencillo es. Hay un número, si hay un número, pues se puede. Si hay un número, quiere decir que sí se va a conocer. Y hay otro apartado donde dice, nadie podrá contar, muchedumbre inmensa. Y ahí está la realidad de estas dos realidades. Pues que se acabó la fiesta. Pues no. Vimos que Adán no cumple. Si hubiera cumplido, hubiera habido este número específico. Adán no cumple y tiene que venir toda una travesía de vida humana hasta que no se complete la realidad de las almas y criaturas que vivan en divina voluntad. Un número específico. ¿Cuándo se va a cumplir? Dice Jesús, 40 siglos tendrán que ocurrir. 40 siglos. Ya sabe él el tiempo en el que ha de ocurrir que vengan todas estas almas a vivir su divino querer, hasta que nos saquen la última de las monedas que están en ese cofre del tesoro. Cuando se saque la última, entonces se completará y Dios ya no tendrá nada más que sacar al exterior. Lo ha sacado absolutamente todo lo que tenía que expresar. Y lo ha hecho a través de Jesús, y Jesús lo quiere hacer a través de este número contado de almas humanas y divinas semejantes a Él. No solamente tendrán su imagen, sino también su semejanza. Esto de la imagen y semejanza es un buen tema. La imagen es una cosa, la semejanza es otra. Y ya lo veremos en el siguiente tema. Pues que nuestro Señor, que tiene un proyecto desde toda la eternidad y que, como dice la Sagrada Escritura, solo los planes de Dios llegan a cumplirse. Porque los planes de los hombres solamente se pueden trabajar, pero no llegan a la cima. Podemos avanzar como la Torre de Babel, pero nunca llegaremos al objetivo que estamos planificando. Pero en cambio el plan de Dios se va a realizar, sí o sí. Y lo que Él ya ha establecido se llevará a cabo, aunque en el proceso ocurran situaciones que Él no había planificado, pero que tiene que reacomodar todo. Pues bueno, que el Señor, que es bondad y misericordia, justicia, paz, amor y todos los atributos que son de Él y que los quiere manifestar a través de nosotros, nos dé la gracia de no comportarnos como niños y poder comprometernos con Él. Que vea nuestro corazón tal vez dañado por el pecado, pero
con deseos de abandonar todo lo que no es de Él, todo de lo que yo me he adueñado, que es mi propio pecado, y depositar sobre Él toda mi realidad, aceptar su proyecto en mi vida, su vida en mi vida, su plan en mi vida, y que pueda ver en mí la madurez necesaria para poder hacer un trato conmigo. Está en Él completamente, pero está en mí el poner de mi parte para que Él vea en mí y en ti que eres confiable para esta misión, para esta tarea, para este proyecto. Que Mamita María nos lleve siempre de la mano por el camino de la divina voluntad y que vea bien un día introducirnos para nunca más querer y poder salirnos de esta realidad divina. Bendiciones.